La familia EJM Family de la Iglesia Ejemplo de Cristo te da la bienvenida a este canal de oraciones, fe y reflexión. Estamos muy agradecidos de que estés aquí, porque hoy hablaremos de algo fundamental. Hoy exploraremos el poder del perdón a través de las Escrituras, cómo este acto de gracia libera nuestra alma, restaura nuestras relaciones y nos acerca más a Dios. Veremos cómo el perdón no solo es un mandamiento, sino una forma de vivir que refleja el amor de Cristo hacia nosotros y hacia los demás. Y al final, te invitaré a dar un paso hacia la liberación, perdonando a aquellos que te han herido y experimentando la paz que solo el perdón puede ofrecer. Acompáñame en esta oración y reflexión, y juntos descubramos cómo podemos impactar el mundo para la gloria de Dios. El poder del perdón, oraciones bíblicas para liberar el alma. Desde muy pequeño, aprendí que el perdón es una de las enseñanzas más poderosas que Dios nos ha dado. Pero, con el tiempo, también entendí que perdonar no siempre es fácil. Hay heridas que parecen demasiado profundas, palabras que dejaron cicatrices en el alma, y traiciones que nos hacen dudar si realmente podemos seguir adelante. Sin embargo, a lo largo de mi vida, he descubierto que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, sino un regalo de sanidad para nuestro propio corazón. Recuerdo que cuando era niño, mi familia siempre me enseñó sobre la importancia del perdón. Me decían que Dios quiere que soltemos el rencor, porque aferrarnos al enojo nos hace más daño a nosotros mismos que a los demás. Me contaban historias bíblicas como la de José, quien perdonó a sus hermanos a pesar de haber sido traicionado. Pero en mi mente infantil, el concepto de perdón era simple: si alguien te pide disculpas, le dices te perdono y todo queda olvidado. No fue sino hasta que crecí que comprendí que el perdón va mucho más allá de simples palabras. A medida que fui madurando, experimenté situaciones en las que el perdón no era tan fácil de dar. Me encontré con personas que me lastimaron sin siquiera mostrar arrepentimiento. Sentí el dolor de ser traicionado, de ser malinterpretado, de ser tratado con injusticia. Y entonces me di cuenta de que el perdón no siempre es inmediato ni automático. Es un proceso, una decisión difícil que a veces va en contra de lo que sentimos. En esos momentos de lucha interna, la Biblia comenzó a hablarme de una manera diferente. Versículos como Efesios capítulo 4 versículo 32 cobraron vida en mi corazón: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Me di cuenta de que si Dios me había perdonado tantas veces, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo con los demás? Pero incluso con esa convicción, seguía siendo difícil aplicarlo en mi vida diaria. Lo que nadie me dijo de niño es que el perdón no es solo un mandato, sino un camino que a veces se siente cuesta arriba. No es simplemente olvidar lo que pasó, sino aprender a soltar la carga para que no nos envenene el alma. Y lo más importante, el perdón no siempre significa reconciliación con la persona que nos lastimó, sino libertad para nosotros mismos. Con el tiempo, fui entendiendo que guardar resentimiento es como llevar una mochila llena de piedras. Al principio, crees que puedes con ella, pero cada día se vuelve más pesada. Y Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece la oportunidad de dejar esa carga a sus pies y caminar en libertad. Pero aquí está el verdadero desafío: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se perdona cuando el dolor sigue presente? ¿Cómo soltar algo que todavía duele? Estas preguntas me llevaron a enfrentar uno de los mayores conflictos de mi vida: la dificultad de perdonar cuando el corazón está herido. Y es aquí donde comienza la verdadera lucha interna, la batalla entre el deseo de justicia y el llamado a la gracia. Las heridas profundas no sanan de la noche a la mañana. Hay palabras que resuenan en nuestra mente mucho después de haber sido dichas, como si fueran ecos persistentes de un dolor que se niega a desaparecer. A veces, el simple recuerdo de una traición puede desatar una tormenta de emociones que nos inunda de nuevo con tristeza, enojo o desesperanza. Y en esos momentos, la idea de perdonar se siente como algo imposible.
El corazón se resiste al perdón porque, en cierto sentido, siente que renunciar a la ofensa es aceptar la injusticia. Pensamos que, al perdonar, estamos dejando impune el daño que nos hicieron, como si de alguna manera estuviera bien lo que nos ocurrió. Pero aquí está la gran verdad: el perdón no es un acto de aprobación del mal que nos hicieron, sino un acto de liberación. No se trata de justificar el daño, sino de evitar que ese daño nos controle. Hubo momentos en los que pensé que nunca podría perdonar ciertas cosas. Creía que el tiempo por sí solo aliviaría mi dolor, pero con el paso de los años, comprendí que el tiempo sin perdón solo acumula más resentimiento. Me encontré atrapado en un ciclo de recuerdos dolorosos, reviviendo constantemente lo que me hicieron y sintiendo la misma frustración una y otra vez. Fue en esos momentos que entendí que la resistencia al perdón es una batalla interna entre el espíritu y la carne. Mi carne quería venganza, quería justicia a mi manera, quería que la otra persona sufriera lo mismo que yo. Pero mi espíritu, guiado por la palabra de Dios, me decía que el verdadero descanso no se encuentra en la venganza, sino en la paz que solo Dios puede dar. Jesús nos enseñó una verdad revolucionaria en Mateo capítulo 5 versículo 44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Leer ese versículo fue un golpe a mi orgullo. ¿Cómo podía amar y bendecir a alguien que me había herido? ¿Cómo podía orar por alguien que ni siquiera mostraba arrepentimiento? Era una enseñanza difícil de aceptar, pero sabía que si Jesús lo había dicho, entonces debía haber un propósito mayor detrás de esas palabras. El problema es que nuestro corazón humano no quiere soltar el rencor tan fácilmente. Nos aferramos a él como si fuera una forma de protección, como si mantener el enojo nos hiciera más fuertes o nos diera control sobre la situación. Pero en realidad, el rencor solo nos envenena, nos hace prisioneros de nuestro propio dolor y nos roba la paz que Dios quiere darnos. Aceptar esto fue el primer paso en mi proceso de sanidad. Comprendí que el perdón no es algo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios para soltar el dolor y dejar ir el resentimiento. Y es aquí donde la oración se convirtió en mi mayor refugio. Fue a través de la oración que comencé a experimentar el verdadero poder del perdón y a sentir cómo Dios empezaba a sanar mi corazón. El resentimiento no solo nos aleja de la paz, sino que se convierte en una carga emocional. Sentía que cada día el enojo y el dolor me consumían, haciéndome revivir el daño que me habían causado. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de dolor y amargura, un círculo vicioso que no me permitía avanzar. Me di cuenta de que mientras no perdonara, seguiría siendo prisionero de mi propio sufrimiento. Pero fue en medio de ese proceso cuando comprendí que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. No necesitaba esperar a sentirme bien para perdonar, necesitaba dar el paso, aun cuando mi corazón aún doliera. Un día, leí en la Biblia Mateo capítulo 6 versículo 14 al 15, donde Jesús nos enseña que si no perdonamos, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Esta verdad me confrontó y me hizo reflexionar sobre mi propio corazón. ¿Cómo podía pedir perdón a Dios si yo mismo no estaba dispuesto a perdonar? Me di cuenta de que aferrarme al resentimiento no solo me afectaba a mí, sino que también afectaba mi relación con Dios. Fue en ese momento que decidí dar el primer paso y entregar mi dolor en sus manos. Y cuando finalmente lo hice, experimenté una paz que nunca antes había conocido. Una paz que solo Él puede dar. El ejemplo de Jesús es, sin duda, el corazón del mensaje del perdón en la fe cristiana. Él no solo enseñó acerca del perdón, sino que lo vivió y lo demostró de manera perfecta en cada aspecto de su vida, especialmente en el momento más doloroso de su existencia, su crucifixión. Jesús, quien era sin pecado, tomó sobre sí mismo el peso de los pecados de la humanidad, aunque no merecía ningún castigo. Durante su crucifixión, mientras era brutalmente maltratado, insultado y llevado hasta la muerte en la cruz,
las palabras que salieron de su boca fueron un modelo asombroso de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34. Esta oración muestra la profundidad del amor y compasión de Jesús, incluso por aquellos que lo estaban matando. Aquí, Jesús no solo perdona a aquellos que lo están crucificando, sino que también intercede ante el Padre, pidiendo que se les otorgue perdón. En ese momento, Jesús mostró la verdadera naturaleza del perdón: no es solo una liberación personal, sino un acto de misericordia que busca restaurar a los demás, incluso cuando no lo merecen. Él nos mostró que el perdón no depende de que la otra persona se arrepienta primero, sino que es un regalo que damos desde el corazón, como una extensión del amor de Dios. Además, a través de su sacrificio en la cruz, Jesús nos enseñó que el perdón puede ser doloroso y costoso, pero también es liberador y redentor. El perdón que Él ofreció no fue solo un acto de compasión, sino una herramienta de restauración que transformó la relación entre la humanidad y Dios, haciendo posible la reconciliación. El perdón de Jesús nos desafía a perdonar a los demás, incluso en las circunstancias más difíciles, y a seguir su ejemplo de amor incondicional. Cuando elegimos perdonar, no solo estamos siguiendo el mandato de Jesús, sino que estamos reflejando su naturaleza y ayudando a sanar nuestras propias heridas y las de otros. El perdón de Jesús, al ser el modelo perfecto, nos invita a vivir en un estado constante de reconciliación, tanto con Dios como con los demás, recordándonos que el perdón tiene el poder de traer sanidad y restauración, tanto a nuestra vida como a las relaciones rotas. El perdón es un tema central en la Biblia, y Jesús enfatizó su importancia en diversas ocasiones. La Escritura nos enseña que perdonar no es solo un acto de obediencia, sino también una clave para nuestra propia sanidad y reconciliación con Dios. En Mateo 6, 14-15, Jesús deja claro que el perdón que damos a los demás está vinculado directamente con el perdón que recibimos de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6 versículo 14-15. Este versículo muestra que el perdón es esencial para mantener una relación sana con Dios. Si no estamos dispuestos a perdonar a los demás, entonces nuestras propias ofensas no serán perdonadas. Es un recordatorio de que el perdón no es opcional en la vida cristiana, es un mandato de Jesús y una expresión del amor y la gracia que hemos recibido de Él. Además de este versículo, encontramos otros pasajes que refuerzan esta enseñanza. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18 verso 21-22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su hermano que peca contra él, y Jesús le responde: No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo capítulo 18 verso 22. Jesús enseña que el perdón debe ser ilimitado, que no hay un número máximo de veces que debemos perdonar. Este concepto refleja la naturaleza infinita de la misericordia de Dios hacia nosotros. Como Él nos ha perdonado innumerables veces, nosotros también debemos estar dispuestos a perdonar una y otra vez, sin reservas. Otro pasaje importante es Efesios capítulo 4 versículo 32, donde el apóstol Pablo nos instruye: Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 verso 32. Este versículo subraya que el perdón no se basa en lo que la otra persona haya hecho o en si lo merece, sino en el perdón inmenso que Dios nos ha otorgado a través de Cristo. Al perdonar a los demás, reflejamos el carácter de Dios y vivimos de acuerdo con el ejemplo de su Hijo. El perdón, según la Biblia, no es solo un mandato, sino una forma de vivir en libertad. Cuando perdonamos, liberamos nuestras propias almas del peso del resentimiento y la amargura. Es un acto de obediencia y fe, pero también un paso hacia la sanidad emocional y espiritual. Al practicar el perdón, nos alineamos con el corazón de Dios, que anhela que vivamos en paz y armonía con los demás.
En resumen, la Biblia nos enseña que el perdón es fundamental para nuestra vida cristiana. No solo es un mandato de Dios, sino una vía para experimentar la gracia divina, sanar nuestras heridas y vivir en reconciliación con Dios y con los demás. Oración por el perdón personal. Señor Dios, vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo mis errores y fallas. Sé que no soy perfecto y que he fallado en muchas áreas de mi vida. Te pido perdón por cada pensamiento, palabra y acción que no ha estado alineada con tu voluntad. Perdóname por los momentos en que te he desobedecido, por las veces que me he dejado llevar por mis propios deseos y por las heridas que he causado a otros. Te pido que limpies mi corazón y me libres de todo pecado que me separa de ti. Ayúdame a dejar atrás las cargas del rencor, el orgullo y la falta de fe. Señor, restáurame y hazme nuevo. Quiero ser más como tú, y sé que solo a través de tu gracia puedo encontrar la paz que tanto anhelo. Gracias, Padre, por tu misericordia infinita. Gracias por perdonarme a través de la sangre de Jesucristo. Te pido que renueves mi relación contigo y me des la fuerza para caminar en tu perdón y amor. Ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad y a reflejar tu gracia hacia los demás. En el nombre de Jesús. Amén. El perdón es un acto profundamente liberador. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a otros de las deudas que creemos que nos deben, sino que también estamos liberando nuestros propios corazones. El rencor, el resentimiento y la falta de perdón son cadenas invisibles que nos atan, impidiéndonos vivir en paz y libertad. Sin embargo, cuando elegimos perdonar, estas cadenas se rompen, y podemos experimentar una verdadera libertad. En Juan capítulo 8 versículo 36, Jesús nos dice: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8 verso 36. Este versículo nos recuerda que, a través de Cristo, podemos ser libres de todas las ataduras del pecado, incluido el peso del rencor y la amargura. El perdón, entonces, no es solo una cuestión de obedecer un mandamiento, sino de liberarnos de las cargas emocionales y espirituales que nos impiden vivir en la plenitud que Dios tiene para nosotros. Cuando guardamos rencor, nuestra mente y nuestro corazón están atrapados en un ciclo de ira, dolor y venganza, lo que nos consume y nos aleja de la paz que solo Dios puede ofrecer. El perdón, por otro lado, es un acto de liberación que nos permite soltar ese peso y caminar en la gracia de Dios. Al perdonar, estamos diciendo que ya no permitiremos que las ofensas del pasado gobiernen nuestro presente ni nuestro futuro. En Efesios capítulo 4 verso 31 hasta 32, Pablo nos exhorta a dejar de lado el rencor. Quítense de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritos y maledicencia, así como toda malicia. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4 verso 31 hasta 32. Al perdonar, nuestra alma se limpia de amargura y nuestra mente se despeja de pensamientos negativos. La liberación llega cuando dejamos ir el dolor del pasado y tomamos la decisión consciente de no permitir que nos controle más. La paz interior que experimentamos al perdonar es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la libertad que encontramos en Cristo. Perdonar también nos libera de la necesidad de hacer justicia por nuestra cuenta. En lugar de aferrarnos al deseo de venganza, podemos descansar en la promesa de que Dios es el justo juez y Él hará justicia en su tiempo y manera. Esto nos permite soltar nuestra necesidad de control y confiar en que Dios tiene el poder para sanar y restaurar. Finalmente, el perdón nos permite vivir en libertad porque nos acerca más a Dios. Al perdonar como Él nos ha perdonado, reflejamos su amor y compasión. Experimentamos la verdadera libertad al alinearnos con la voluntad de Dios y al vivir en la paz que solo Él puede dar. En resumen, el perdón no es solo un acto de obediencia, sino una vía hacia la liberación.
Nos libera del peso del pecado, de las ataduras emocionales y de la necesidad de controlar lo que nos ha hecho daño. Al perdonar, encontramos una paz duradera y una libertad que solo puede venir de Cristo, el Hijo de Dios, quien nos ha hecho verdaderamente libres. Vivir en perdón es más que un acto aislado, es una forma de vida que refleja el carácter de Cristo y su amor hacia nosotros. Al perdonar, no solo liberamos a los demás de sus ofensas, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas emocionales que nos impiden vivir en paz. Hacer del perdón un estilo de vida es seguir el ejemplo de Jesús, quien nos perdonó en nuestra peor condición y nos enseñó a perdonar sin medida. En Colosenses capítulo 3 verso 13, Pablo nos instruye: soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Este versículo nos recuerda que debemos perdonar como Cristo nos ha perdonado. Su perdón no fue condicionado a nuestra perfección, sino que fue un acto de gracia inmensa. Cuando tomamos la decisión de perdonar, no lo hacemos porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros hemos experimentado el perdón de Dios, que es inmerecido y abundante. Vivir en perdón también significa reconocer que el perdón no se trata de olvidar lo que sucedió, sino de soltar el derecho a la venganza o al castigo. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos elegir cómo responder. El perdón nos da el poder de responder con amor y compasión en lugar de con ira o resentimiento. Nos permite caminar en libertad, sin permitir que el pasado controle nuestro presente y futuro. Al hacer del perdón un estilo de vida, también reflejamos el amor de Cristo a aquellos que nos rodean. El perdón se convierte en una herramienta poderosa para restaurar relaciones, sanar corazones heridos y reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. Como Mateo capítulo 5 verso 44 enseña, Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, demostrando que el perdón no tiene límites y debe ser extendido a todos, incluso a quienes nos han hecho daño. Vivir en perdón también es una forma de crecer espiritualmente. Cada vez que perdonamos, nos alineamos más con el corazón de Dios. A través del perdón, nos despojamos de la amargura y la ira que nos impiden experimentar la paz de Dios. Esto nos permite vivir de manera más plena, reflejando la gracia y el amor de Cristo en todas nuestras relaciones y en nuestra vida diaria. En conclusión, vivir en perdón no es solo una responsabilidad cristiana, sino una bendición que nos permite experimentar la paz, la libertad y la alegría que Dios desea para nosotros. Al perdonar, somos liberados del peso del rencor y nos acercamos más al corazón de Dios. Hacer del perdón un estilo de vida es vivir en el amor de Cristo, mostrando al mundo el poder transformador de su gracia. Si este mensaje te ha tocado, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte más contenido edificante. También me encantaría conocer tu opinión sobre oración reflexión, así que déjanos tu comentario abajo. ¿Qué te ha enseñado esta historia sobre tu propia fe? Nos encantaría leerlo. Al hacer del perdón un estilo de vida, estamos reflejando lo más hermoso de la naturaleza de Cristo. Vivir en perdón no solo nos acerca más a Dios, sino que nos permite vivir en paz, libertad y restauración. Cuando elegimos perdonar, elegimos soltar el peso del dolor y de la ofensa, y abrazar la gracia que Dios nos ofrece cada día. El perdón no es fácil, pero cuando lo hacemos con el corazón dispuesto y con la ayuda del Espíritu Santo, experimentamos una transformación interna que nos libera y nos permite vivir en el amor y la paz de Cristo. El perdón, entonces, no es solo un mandato de Dios, sino una invitación a experimentar su amor y su libertad. Al perdonar a otros, nos alineamos con el corazón de Dios, quien nos perdonó a través de la muerte y resurrección de su Hijo, Jesús. Es en el perdón donde encontramos la verdadera sanidad, tanto para nuestras almas como para nuestras relaciones. Es en el perdón donde se derraman las bendiciones de Dios, restaurando todo lo que el pecado y el rencor han tratado de destruir.
llamado al perdón. Hoy, te invito a reflexionar sobre aquellas áreas de tu vida donde aún guardas resentimiento o amargura. Tal vez hay personas que te han herido profundamente y el perdón parece algo difícil de alcanzar. Pero quiero recordarte que, a través de Cristo, tienes el poder de perdonar. No lo haces por la otra persona, sino por ti mismo, para liberarte del dolor y la amargura que te atan. Si sientes que tu corazón está cargado con heridas del pasado, hoy es un buen día para entregar esas cargas a Dios. Pídele ayuda para perdonar y sanar, y Él te dará la fuerza que necesitas. Recuerda que el perdón no se trata de olvidar, sino de liberar a otros y a ti mismo de las cadenas que impiden vivir en paz. En el nombre de Jesús, el Hijo que nos ha hecho verdaderamente libres, te animo a que perdones, como Él te ha perdonado a ti. No dejes que el rencor controle tu vida. Haz del perdón un estilo de vida, y verás cómo tu corazón se llena de paz, amor y libertad. Que Dios te dé la gracia para perdonar y sanar, y que su paz gobierne tu corazón, hoy y